Seguimos en eso que falta, son las 13:40 y ya está en el estudio con nosotros nuestro querido compañero Gonzalo Sanservino para hablar sobre, podemos decir, una breve historia de la lucha gremial en el CONICET. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal, Nacha? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos preparando la lucha y bueno, ya que está, venimos hicimos un repaso de nuestra historia de lucha reciente, al menos, no es toda la... Es bueno aclararlo, ¿no? Porque pensamos en la historia de lucha de CONICET y nos podemos ir como muchos años atrás, pero bueno, la idea es un poco ver qué está sucediendo quizás desde el 2006, algo así. ¿Por qué el 2006? Ahora nos vas a estar contando cuáles son esos recortes y por qué, digamos, elegiste esos periodos de tiempo. Dale, bueno, como te decía, estamos preparando para el miércoles que viene, digamos, este es un anuncio, una jornada de lucha nacional, un paro de 48 horas, y vamos a hacer una vigilia en el polo científico, vamos a estar ahí plantados, aguantando, esperando respuestas a todos nuestros reclamos, que tienen que ver con lo salarial, que tiene que ver con los ingresos a la carrera de investigador científico y con la falta de financiamiento. Y bueno, está bueno en ese marco recordar un poco de dónde venimos, la lucha que hemos llevado a lo largo de los últimos años, por lo menos. La idea era, arrancamos en 2006, porque es un momento de crecimiento de CONICET, un crecimiento que fue acompañado y que se asentó sobre todo en una situación de precariedad muy grande. El crecimiento de CONICET de esos años tiene que ver con el aumento en la cantidad de becas, que es lo primero que crece, que es el sector más precarizado de CONICET. Los becarios y becarias no son reconocidos como trabajadores por el organismo, a pesar de que pasan 8 años de su vida realizando un trabajo que es similar al que hace un investigador de planta. Y esto ha dado lugar al primer ciclo de protestas de la era reciente, podríamos decir, en CONICET, en torno a ese reclamo. Los becarios y becarias no tenían obra social en ese momento, no tenían aportes jubilatorios, no tenían aguinaldo, no tenían un régimen de licencias, no tenían ni siquiera un recibo de sueldo con el que poder ir a un banco y pedir un préstamo, por ejemplo. Y entonces eso dio lugar a una serie de luchas en torno a la consigna de investigar es trabajar, que impulsó sobre todo una organización que tiene sus orígenes por estos años, que es Jóvenes Científicos Precarizados, que en la medida en que los sindicatos estatales, ATE y UPCN, no organizaban becarios y becarias, nace esta organización que es un poco el motor de esas luchas, que tuvieron así varios picos, epicentros, que lograron también algunas conquistas, que esto es lo importante que nos podemos sacar de esta historia de luchas. Uh-huh. En esas luchas del ciclo de 2006-2011 se consiguió, por ejemplo, que becarios y becarias tengan hoy una obra social, se consiguió, por ejemplo, las licencias por maternidad, y se consiguieron algunas cosas que tienen que ver más con el segundo momento de la lucha, que es el que arranca en 2011 y culmina con las tomas de 2016 y 2017 del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fueron como un momento de mucha visibilidad de la lucha en CONICET. Recontra. Quizás ese momento, este segundo momento que estás enunciando, tiene que ver con la masividad que tomó ese reclamo y que muchos y muchas de nosotras recordamos en los diferentes medios de comunicación cómo se visibilizaba la lucha de los y las trabajadoras del CONICET. Quería preguntarte, en este primer momento, vos hablás de los derechos elementales que tiene que tener un trabajador o una trabajadora que investiga, la cantidad, la proporción, digo, solamente de curiosidad, que había en ese momento de becarios en el CONICET comparado con ahora. ¿Podemos tener esa información? Uh-huh. Bueno, en ese momento comienza lo que es, o sea, el CONICET de 2006 viene de todo el ciclo de ajuste de los 90, uh-huh. También fue un momento de importantes luchas, pero un CONICET mucho más chico, un CONICET en donde, digamos, la planta total de CONICET estaba en torno a las 8.000 personas. Hoy por hoy CONICET, después de un ajuste importante de Milei, está en alrededor de 26.000. Okay. Y las becas en ese momento eran un cuarto del organismo más o menos, y dan
empiezan a crecer, digamos, toda la expansión de los años de Néstor Kirchner y Cristina tienen que ver con la expansión, en primer lugar, de la cantidad de becas, hasta llegar a lo que es el día de hoy, donde más o menos se han estabilizado en un número que hace bastantes años que está fijo, que es en torno a las 11.000 becas, o sea, 11.000 becarios y becarias de... Son 50% de los y las trabajadoras del CONICET. Sí, un poquito menos, pero anda por ahí. Okay. Y bueno, y esto en buena medida es lo que explica también el lugar que empieza a ocupar CONICET en los rankings internacionales, el lugar, porque esos rankings internacionales miden dos cuestiones. Una es la publicación de papers, la publicación de artículos científicos, que es como un requisito para aquel que está con una beca doctoral, digamos, que siga progresando en la carrera, que esto es parte del segundo momento de conflictos, pueda seguir estando en CONICET, tiene que publicar. Y la otra es hacer su tesis doctoral, que es la otra medida que toman estos rankings. Entonces, buena parte del prestigio que va ganando CONICET lo gana sobre esta base de trabajo precario, que además tiene un punto en el cual es como un recurso humano que termina siendo en parte descartable, porque muchos de estos becarios y becarias CONICET los va expulsando. Ahí viene el segundo momento de conflicto que termina con las tomas de 2016 y 2017, porque becarios y becarias, para continuar en la carrera, lo hemos explicado en otras columnas, tienen que ir presentando a distintos concursos para ir accediendo. El problema es que este crecimiento de CONICET de 2006, 2007, 2008 se proyectó, digamos, sin contemplar la continuidad laboral de toda esa gente. Entonces vos tenías 1.000 becas doctorales que se vencían, pero el siguiente concurso, el de becas postdoctorales, tenía 500 postulantes. Entonces en el medio estabas echando 500. Claro. Ahí empieza el segundo momento de conflicto que nosotros llamamos el cuello de botellas, no solo con las becas postdoctorales, sino también con los ingresos a la carrera de investigador científico, que es la instancia, el concurso que viene después de las becas postdoctorales, y que también era una instancia en donde, bueno, tenías 1.000 becas postdoctorales que se vencían y 500 ingresos a la carrera de investigador científico. En cada instancia ibas echando gente que había dedicado una parte importante de su vida, 6, 7, 8 años, a la tarea de investigación en condiciones muy precarias, apostando a: voy a hacer de esta actividad, la investigación científica, mi proyecto de vida, y de repente decís, no, hasta acá, y los estás expulsando. Entonces ahí tenemos un segundo momento de conflicto que tiene un pico en 2011, en el cual se consiguen cosas importantes también. En las luchas de 2011 consiguieron ampliar la cantidad de becas que se daban en esta segunda instancia, las becas postdoctorales, alguna otra cosa para que ese tránsito sea menos traumático, y todo esto culmina en la toma de 2016, que es ya con el gobierno de Mauricio Macri. Se decide un recorte en la cantidad de cupos a la carrera de investigador científico, se baja de 800 a 450, de un concurso que ya estaba siendo evaluado, de gente que se había presentado con una serie de condiciones, que iba a haber 800 cargos, y de repente no, va a haber 450, y bueno, entonces eso lleva a la toma por 7 días, casi sobre fin de año, del CONICET, que después volvimos a realizar en 2017, y también ahí un importante triunfo, que fue el conseguir que todos estos cupos que se recortaran se cubrieran con vacantes que el gobierno garantizó en universidades nacionales para cargos de investigación con salarios similares a CONICET. O sea, conseguimos que al menos esa camada de ingresantes no se quedaba afuera. Te vengo escuchando y veo que el tema de los números, ¿no? De lo cuantitativo es recontra importante en cuanto a, bueno, la posibilidad de seguir desarrollándote como trabajadora, investigadora. Ahora también pienso en lo cualitativo, que tiene que ver también con las condiciones laborales de esas personas que tienen un puesto de trabajo. Y creo que eso es también una continuidad en cuanto a esta breve historia de las luchas en el CONICET, que tienen que ver también, bueno, de qué manera se trabaja, cómo se trabaja en el CONICET, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí un eje que atraviesa estos dos primeros momentos de conflicto es el tema de la precariedad laboral, digamos, que sufre una parte importante de la planta de CONICET. Acá hay que sumar a los trabajadores administrativos con estos contratos renovables
anuales, que Milei hizo trimestrales, digamos, la precariedad es un eje importante, la falta de estabilidad laboral es otro eje, digamos, estos procesos por los cuales, más allá de el color político de los gobiernos, el CONICET va expulsando gente que forma todo el tiempo, y eso en momentos de ajuste, como el macrismo, como ahora con Milei, se agravan. Los ingresos a la carrera de investigador científico y de personal de apoyo hoy están cerrados hace 1 año y medio, y ese es uno de los reclamos que tenemos para la actividad del 6 de agosto, y se suma también lo salarial, que es otro de los reclamos que tenemos para el 6 de agosto, que es el eje del tercer momento de conflictos, 2020-2022, veníamos de una caída salarial de bastantes años, que arranca en 2011 y que se acelera con el macrismo, y llegamos a la pandemia, digamos, nuevo gobierno que se decía de científicos, y las promesas de recomposición salarial no se cumplen. Entonces ahí se arma un nuevo momento de conflicto en torno al reclamo de la recomposición salarial, que en la medida en que ATE en ese momento apoyaba al gobierno y no se mueve, digamos, se cierran las paritarias, el gobierno deja de convocar a paritarias y ATE plancha la lucha, igual que UPCN, y entonces ahí empiezan a surgir movimientos autoconvocados, asambleas, que también logramos trasladar al interior de ATE para presionar y dar la pelea. ATE CONICET en ese momento llamó a 8 paros nacionales contra el gobierno de Alberto Fernández por la cuestión salarial, y bueno, ahí también conseguimos un triunfo, porque conseguimos que progresivamente se fueran dando aumentos salariales y plus salariales para recomponer los salarios en CONICET. Así que bueno, esa es nuestra breve historia, no tan breve, no luchas tan breve, recientes. no tan breve, y pienso también en esto que me parece importante, ¿no? De decir, bueno, si hay continuidades en cuanto a la precariedad, a la explotación, a las condiciones laborales, al ajuste, pero también hay una continuidad en poder avanzar a través de la organización y la lucha de este sector, y que básicamente también me parece que hicieron un gran laburo en cuanto a poder dar a conocer las demandas y las problemáticas del organismo, ¿no? Entonces, en ese sentido también se ve, y está bueno hacer este recorrido, porque se han encanado cosas, claramente faltan un montón, ¿no? Sí, lo que nos queda de como lección de toda esta breve historia es que en cada uno de estos ciclos, en la medida en que salimos a la calle, que protagonizamos los reclamos los trabajadores y trabajadoras de CONICET, que es lo que permite que sea masivo, que se puedan sostener medidas como una toma o como una vigilia, como la que vamos a ir el 6 de agosto, el miércoles que viene, los reclamos terminan consiguiendo algunas de sus demandas. Hemos conseguido mejorar los salarios, hemos conseguido disminuir un poco la precarización. Entonces la gran apuesta es el miércoles que viene, 6 y 7 de agosto, que volvamos a ser miles los trabajadores y trabajadoras de CONICET, que nos movilicemos en todo el país, porque vamos a estar acá con la vigilia en el polo, que hay que bancar, pero va a ser una jornada nacional de lucha, va a ser un paro de 48 horas, por muchos de estos problemas que fueron ejes de luchas pasadas, pero también porque está en juego la destrucción del CONICET. O sea, el CONICET hoy, CONICET como lo conocemos está siendo destruido, y si no ponemos un freno a esto, para cuando culmine el mandato de Milei nos va a quedar muy poco. Entonces, bueno, depende de nosotros. La lucha ha dado resultados. Hoy depende de nosotros volver a conquistar algunos de nuestros reclamos, y para eso hay que bancar el 6. Entonces, 6 y 7, entonces, vigilia en el polo científico. Gonza, muchísimas gracias. Vamos a estar recontra atentas a lo que suceda entonces miércoles y jueves de la semana que viene, y obviamente estamos para lo que necesiten. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días con la columna de Ciencia sin Relato.